problemática ya la tienen, todo lo que está en amarillo por si acaso es lo que se presenta, la realidad problemática ustedes ya la tienen, la descripción del entorno también lo tienen, habrá que mejorar algo, perfilar algo, descripción de la empresa también la tienen, análisis de problema de la empresa también lo tienen, pero a lo mejor de manera muy escueta o muy simple, y sobre eso inclusive se hizo observaciones en el trabajo anterior. Y sobre eso yo he querido precisar lo que debería contener. Identificar las causas y problema usando herramientas de toma de decisiones. O sea que para esta evaluación, para este trabajo, sí o sí tiene que estar eso usando herramientas de toma de decisiones. ¿Qué herramientas, profesor? Pues tiene varias, no es necesario que uses todas. Tienes pues Pareto, tienes Ishikawa, árbol de afinidad, diagramas de afinidad, flujogramas, matrices, por ahí inclusive pueden meter otras como FOD, análisis Pestel, etcétera, etcétera, etcétera. Muy bien. Además, es importante que en este análisis del problema de la empresa ustedes evidencien la situación actual con arquetipos, que es también un poco lo que se hizo en el primer trabajo. Algunos lo hicieron, algunos no, algunos lo hicieron y no lo explicaron. Por eso en paréntesis pongo lo importante que es explicar en qué consiste ese arquetipo. No basta con ponerlo nomás y decir todo está bien. Si ya lo tienes de la presentación anterior, explícalo porque a lo mejor te faltó eso. Evidenciar la situación con diagrama de Forrester. ¿Qué es el diagrama de Forrester, profesor? Es el diagrama causal que hemos estado viendo hace unas clases anteriores. El diagrama en el cual manejamos la variable de nivel, las variables auxiliares, las variables de flujo. Ese es el diagrama de Forrester. Y explicar también cómo funciona ese diagrama de Forrester. Y para eso tienen que usar fórmulas que sustenten la situación actual. Las clases anteriores hemos visto pues algunas fórmulas y vamos a seguir reforzando gran parte del tema de hoy, que ustedes pongan las fórmulas y la pueden, de ser posible en el tiempo, exponer brevemente para poder ir viendo cómo van. Entonces, parte de la gran clase del día de hoy es eso, ver el diagrama de Forrester y que ustedes puedan ir manejando algunas fórmulas, pero es eso, proponer las fórmulas de cómo está la situación actual. La clase anterior abrimos un bosquejito, por ahí habrá un proceso pequeño y sobre eso plantean una que otra fórmula puntual. Ahora, la idea es que vayan desarrollando la mente para ver cómo modelan, con qué fórmulas responde ese diseño. Entonces, hasta ahí solamente corresponde al análisis del problema de la empresa. Y ahora, aparte de eso, se pide lo siguiente. Usar las dos primeras fases del ciclo del PHBA, lo que es planear y hacer nada más, y eso tienes que usarlo para la propuesta de mejora. ¿Te acuerdas que en el planificar, había varios pasos? Dentro del planear es la parte más fuerte, entonces se asume que si el alumno, el grupo de alumnos, el conjunto de alumnos, en la primera parte, que es realidad problemática, identificó adecuadamente cuál es el problema, identificó adecuadamente cuáles son las causas, o la causa raíz, la causa fundamental, modeló para ver cómo se comporta esa organización, pues ahora corresponde a que pueda plantear una posible solución. Entonces, solamente te pido que utilices las dos primeras partes del ciclo de mejora continua, el planear y hacer. Y en el planear, tú veías, está en las diapositivas, lo pueden revisar, que había muchas herramientas. Había, por ejemplo, el brainstorming, había, por ejemplo, el de Chicago, había también el Pareto, había el árbol de relaciones, etcétera, etcétera. Utiliza dos para decir cómo hacer tu planificación. Ya usaste algunas de toma de decisiones para ver lo que es la identificación de las causas. Pues ahora ya entiendes cuál es el problema, ya deberías entender ahorita cuál es la causa que origina ese problema. Entonces, ahora corresponde que planifiques cómo afrontar ese problema, cómo proponer una propuesta de solución. Y para eso es importante que ustedes como grupo sigan el proceso de mejora continua y utilicen pues dos herramientas importantes para la fase de planificar. Las que ustedes deseen, ¿no? Si quieren utilicen más, pero basta con dos, tampoco se agobien con más herramientas. Proponer el diagrama del arquetipo mejorado. Tú ya tienes el arquetipo de cómo está la empresa ahorita, o cuál es con el arquetipo con el problema de la empresa actual. Entonces ahora propon el arquetipo mejorado. Propon la mejora a través del arquetipo. Proponer cómo se mejoraría el diagrama de Forrester. Explicar. No es necesario calcularlo. Ojo, en la parte 2.3 yo he puesto el diagrama de Forrester y evidenciar con fórmulas. Ahí podrías pues poner las fórmulas y una que otra simulación porque te pide 3 corridas de cálculos.
Ahí solamente estoy pidiendo cómo estará ahorita. Profe, X más Y más tal es igual a tanto, y la tendencia es tal, y la fórmula de producción es tal. Y voy a hacer 3 corridas, para el tiempo 1, para la primera hora de producción, o para el primer día de producción, para el segundo día de producción, para el tercer día de producción. Así está. Y si quieres lo graficas. Con eso cumpliste con usar fórmulas que sustenten la situación actual. Pero en la mejora, no te pido que hagas corridas, no te pido que hagas nada, porque eso lo vamos a ver después de la semana 10, cuando comencemos a ver simuladores. Dicho sea de paso, el que ha revisado el aula virtual verá que ya están colgados los links de los simuladores, que vamos a ver en algo, al menos cómo se ingresa en la semana 10, si es que da el tiempo, pero más que todo en la semana 11 corresponde ver todo ese tema de simuladores. Inclusive hay link de ejemplos de cómo se utilizan, y la idea es que ustedes ya, si quieren desde hoy día, o desde la siguiente semana, vayan descargando esos simuladores, porque lo vamos a utilizar todos en la semana 11. Son simuladores gratuitos que se descargan en su computadora, en su laptop, y con ellos van a trabajar, y de ahí en adelante van a presentar el trabajo. Por eso que en la propuesta de mejora solamente pido que propongan cómo se mejoraría el diagrama de Forrester. Entonces tienes tu diagrama de Forrester y podría decir, vamos a cambiar la variable de nivel para que en vez de que sea 1000 sea 1500. Vamos a cambiar la variable de flujo para que en vez de que sea 5 unidades por día, sea 10 unidades por día. O vamos a modificar el diagrama, y el diagrama va a ser ahora así, porque estos pasos no sirven o no son los más adecuados. Puedes volver a dibujar y puedes graficar. Proponer cómo se mejoraría el diagrama de Forrester. Digo, explica. No es necesario calcularlo. Ya si quieres lo calculas, ¿no? Pero ahorita no es necesario, porque el cálculo fino lo vas a ver con el simulador. Solo indicar dónde se haría la mejora y cómo impactaría. Es por último ni dibujarlo. Dime, explica en 1, 2, 3 párrafos cómo sería la mejora y cómo impactaría eso. Acuérdate que hablamos de la moralidad de los sistemas. ¿Cómo impactaría eso con mejorar, tal vez, dicho sea de paso, para la redundancia, mejorar tu producción, tu servicio, pero también tal vez cómo impactaría con la sociedad, cómo impactaría con el resto, positivo o negativamente, o con las otras áreas también. Entonces, eso es lo que ustedes tienen que entregar hasta el siguiente miércoles. Ya tienen que ir avanzando, imagino que ya lo tienen que ir bosquejando. Yo les mencioné en los trabajos anteriores, vayan revisando cómo se mejoraría. Ahora, mucho de los avances de los trabajos que ustedes han subido al aula virtual les van a servir para hacer esto. Ellos se entregan la semana 10, creo que tienen hasta la medianoche para entregar, pero lo sustentan con diapositivas. Y tampoco me dan un montón de diapositivas, no, lo sustentan algo puntual y todos se exponen. Misma metodología, misma enfoque. El trabajo ya saben que es sobre 20, hay un puntaje que es por el trabajo, que será sobre 15, hay un puntaje que es sobre la exposición y respuestas, que será sobre 5, y tienes pues los 20 puntos de este trabajo. Ya saben que la nota de este trabajo entra no a tu calificación de la evaluación parcial 2, sino entra a sumar a la evaluación actitudinal. Y como les mencioné también, después del examen de la primera evaluación parcial 1, de la primera evaluación parcial, mejor dicho, les dije pues que bueno, algunos podían haber salido bajos, otros altos, pero muchos en su trabajo salieron pues de una manera aceptable, y en sus participaciones en los foros, en los cuestionarios, subir el trabajo, pues salieron de una manera también adecuada. Entonces, acuérdense que este tema del trabajo, este tema de la participación en clase, impacta en un 40% de lo que es el trabajo. Por acá me preguntan al interno, ¿se presenta en diapositivas o PPT? No, sí, se presenta en Word, se presenta en Word. Acá abajo inclusive dice, ¿no? Formato de entrega, letra Arial 12, interlineado 1.5 justificado. Word para el trabajo lo puedes transformar en PDF, no hay problema. Si transformas en PDF, a lo mejor es mucho más accesible, no hay ningún problema. Y todo lo que está en amarillo es lo que se presenta. O sea, ese día de la exposición, tú me presentas una PPT para exponer, pero se supone que tú, como de acuerdo a lo que está en las indicaciones, tú me tienes ya que entregar el trabajo en Word o en PDF, en el aula virtual. Basta que uno solo del grupo lo entregue, porque ahí en la carátula estarán los integrantes del grupo. Y en la exposición, y es con diapositivas, ¿no? Eso sí. Ya por último, no te digo tiempo para diapositivas, bueno, pues un Word puede ser bien elaborado, pero la idea es que sea con diapositivas. Acuérdate que 15 puntos, más o menos,
vale el trabajo que vas a subir a la plataforma, y 5 puntos vale lo que tú expongas y lo que tú respondas a las preguntas, ¿no? Va por ahí más o menos el puntaje, ¿no? Vamos a ver si lo ajustamos. La anterior creo que también fue por ahí, o fue 10-10, ¿no? Vamos a ver un poquito ese ajuste, pero el trabajo se sube en Word, se sube o en PPT, mejor dicho, o en PDF, y lo que ustedes van a exponer, lo ideal es que sea en PPT. Esas son las indicaciones para el entregable de la siguiente semana. Ahora, la siguiente semana tenemos evaluación parcial 2, así que preparados. Por ahí algunos dijeron, profe, que nos dio poco tiempo, en que por ahí, que se colgó el sistema, que por aquí, que por allá. Entonces, vamos a dar un poquito más de tiempo. La vez pasada empezamos supuestamente 10 y cuarto, y al último terminamos empezando como 10 y 20, creo, porque había problemas en el sistema, y la clase que terminaba 11 y 30 se extendió hasta las 11 y 50, entonces la idea es que no sea así. La idea es que tengan 1 hora y media puntual para hacer. Entonces el examen estará habilitado pues de 1 cuarto para las 10 de la noche, para que si hay algún problema en la plataforma tengan pues 10 o 15 minutos para ingresar, si se pone lento algo tengan pues ese tiempo, y puedan desplazar o hacer el examen. El examen son nuevamente 5 preguntas, y es el mismo enfoque con el cual se tomó el examen número 1. ¿Cuál es el enfoque? Que ustedes puedan justificar lo que presentan, que ustedes puedan sustentar e interpretar lo que van a presentar. No te voy a tomar de manera memorística, dime cuáles son, qué es una variable de nivel, dime qué es una variable de flujo, dime cuáles son los sistemas, dime qué es un diagrama de Forrester, o qué es tal cosa. No te va a preguntar eso. Te va a preguntar preguntas abiertas para que tú lo puedas desarrollar. Le puedo poner un gráfico del diagrama de Forrester y decir, esas son las fórmulas de este gráfico, a 2 o 3 corridas, y justifica cómo lo mejorarías con una fórmula. Entonces tú puedes hacerlo en Word, puedes hacerlo en tu cuaderno, le tomas foto y lo subes. Y justificas, no solamente lo subes, ya está, profe, no, justificas. Te puede venir otra pregunta, no te viene ningún diagrama de Forrester, te viene un caso, un párrafo, chiquito, la empresa produce tal, produce tal, produce tal. Diga usted, diagrame usted el diagrama causal. Tú tienes que dibujar y explicar por qué crees que este sería la variable de nivel y la variable de tal. ¿Qué estamos viendo ahora? Moralidad de los sistemas. Te estamos viendo más optimización, entonces te puedo poner un tema, una lectura, y decir de esta lectura que está en el aula virtual, ¿dónde aplicas la optimización o dónde aplicas pues la moralidad? ¿O qué opinas de esto? Sustente con lo que hemos estudiado, ¿no? Ahora vamos a ver cálculos también, ya, sustenta. ¿Qué es el ciclo de mejora continua? Te puede venir algo, ¿y cómo harías el PHBA? ¿Qué herramientas utilizarías en planificar? De Pareto, Ishikawa, diagrama para hacer tal planificación. Preguntas así te van a venir en el examen de la siguiente semana, que solamente son 5 preguntas. Entonces, para cálculo, habrá pues 2, y 3 serán pues de uso de análisis de razonamiento. 5 preguntas, en promedio cada una vale 4 puntos y tienes tu 20. La idea es que tengas pues 1 hora y media para poder resolverlo con tranquilidad, entonces por ahí se puede habilitar de 1 cuarto para las 10 para que tengas 1 hora y media, 1 hora y 45 al menos para poder desarrollarlo y no haya ningún inconveniente. Entonces ese es el enfoque de la evaluación de la siguiente clase. Entonces las exposiciones las vamos a empezar sobre las 8:30, 8:45, para que ustedes tengan tiempo para exponer de manera holgada. Entiendo que acá más o menos son 7 grupos, y pues que cada grupo se demore entre 10 minutos, a lo mucho, ya tienes pues 1 hora y 10. Entonces de 8:30 a 9:30, 9:40, tendrás pues 1 hora y 10, un break de 10 minutos, y 9:50 está habilitado el examen para que lo puedas dar con tranquilidad. Ellos son más o menos las indicaciones, como se podría llevar la siguiente semana la evaluación. Y estas son las indicaciones del trabajo que se presenta en grupo para la siguiente semana. ¿Alguna pregunta sobre el trabajo? ¿Alguna pregunta sobre el examen? O sobre lo que pueden apreciar acá? Esto ya está colgado en el aula virtual desde la semana pasada para que ustedes lo puedan ir revisando o lo puedan ya ir avanzando. Preguntas, dudas al respecto, ya saben que para participar pueden levantar la manito o pueden escribir a través del chat.
Gustavo, ¿qué tal? Buenas noches, dime. ¿Qué tal, docente? Buenas noches. Una consulta. ¿El segundo avance se consolida con el primero o se presenta aparte? Es la consolidación del primero, por lo mismo que tiene la parte de realidad problemática. Habrá mejoras que tendrás que aplicar al primero y de ahí continúas, ¿no? Sobre el primero, haces el segundo avance. Ok. Y en cuanto a la exposición, ¿va a haber un solo expositor o todo el grupo asume la exposición? Todos se exponen, cada uno se gana su nota individual de exposición y de responder las preguntas. Perfecto. Queda claro, docente. Gracias. Ok. ¿Alguna otra pregunta, duda? Para de ahí pasar a la clase. Analí Córdoba, ¿qué tal? Buenas noches, dime. Buenas noches, profesor. Es decir, en todo caso, la exposición va a ser desde el primer avance y el segundo avance juntos los dos, o solamente la exposición va a ser a partir del segundo avance. La exposición es de todo. En realidad problemática y propuesta de mejora, es de todo. Ahí tienen que dosificar su tiempo para que a lo mejor la primera parte sea bastante puntual, ya no más escribir la empresa, sino la empresa nació acá, no, puntual, ¿no? Profesor, en el entorno tenemos esto, habrá una diapositiva para el entorno, habrá una diapositiva para la empresa, y después será de frente el problema, ¿no? Porque es como para un recordar nada más, puntual, ¿no? Ya no me dirán el organigrama es esto, se dedica a tal cosa, puntual, ¿no? La empresa en el entorno tiene tal y tal rubro, tal y tal situación, y en esta diapositiva la empresa es Juanita, que se dedica a hacer cortes de madera y melamines, y sus productos son tal y tal, y el problema principal es este, plum, y ahí vendrá pues. El problema es tal y tal cosa, la situación actual es tal, y tal es la causa, y ahí vendrá otra diapositiva donde era, y la propuesta de mejora es tal. Yo calculo que para un tiempo de exposición de no más de 7 u 8 minutos, ¿no? Más o menos estamos hablando de unas 7 u 8 diapositivas en promedio, ¿no? Por grupo son aproximadamente 5, entonces es una exposición bastante a la yugular, como se podría decir, ¿no? Es una exposición bastante a la yugular. La anterior fue que yo preguntaba, ya, y esto, y lo otro, y puntual, y acá es una exposición bastante a la yugular. ¿Qué significa? Que también vamos a ver cómo el alumno puede dosificar su tiempo y puede exponer de manera adecuada. En una sustentación, por ejemplo, de una tesis, lo normal es que uno se demore 20 minutos en sustentar todo un trabajo de investigación de 1 año o 2 años. Pues acá no lo vamos a hacer tanto así, pero vamos a dar pues entre 8 y 10 minutos para que alguien pueda, o el grupo pueda exponer. Entonces, imagínense que yo soy el primer grupo. ¿Qué tal? Buenos días, profesor. Buenos días, compañeros. Vamos a hablar sobre la empresa tal y tal. Descripción del entorno. El entorno de la empresa está relacionado con esto y el otro, a nivel mundial, nacional, tenemos tal y tal cosa. Bien, la empresa de la que vamos, siguiente diapositiva. La empresa que vamos a hablar es esta. Esta empresa está relacionada con tal y tal producto, hace tal y tal servicio, sus principales clientes son tal, y la empresa se encuentra ubicada en tal lugar. Bien. Siguiente compañero empezará a exponer el análisis de la empresa. Ahí ya en lo que ha hablado ya se fue 1 minuto. Pero profesor, ¿qué tal? Buenas noches. Para ver el análisis de la empresa usamos la herramienta de Ishikawa, como puede ver usted acá. De los problemas que hemos visto, estos son los más importantes. De ahí pasamos, siguiente diapositiva, al tema de Pareto. Estoy dando un ejemplo, no es que lo vayan a usar así. Y el Pareto, como usted puede ver del cálculo, este es el problema principal y estas son las causas principales que tenemos. Bien, sobre esto hemos dibujado un arquetipo. El arquetipo es este, como usted lo puede apreciar, que ya se lo presentamos al comienzo, lo hemos mejorado, usted lo puede ver por aquí, por allá, y esto origina el diagrama de Forrester. A continuación mi compañero le explica el diagrama de Forrester. Ya van como 3 minutos. Estimado profesor, ya el diagrama de Forrester, como usted ve acá, y la fórmula son tal. Acá está la captura de pantalla de las corridas que hicimos utilizando la fórmula. Como usted verá, en el tiempo 1 produce 1000, en el tiempo 2 1200, en el tiempo 3 1400, ¿no? Usamos esta fórmula porque creemos conveniente por tal y tal motivo. Y sobre eso hicimos una propuesta de mejora. A continuación, mi compañero va a hacer la propuesta de mejora. Bien, del ciclo de mejora continua hemos utilizado para planificar estas dos herramientas. Acá vemos, utilizamos por ejemplo el brainstorming, la lluvia de ideas, donde sacamos estas 20 ideas. De estas 20 ideas la agrupamos según diagrama de afinidad y salió estas 10. Por ejemplo, estas 5 les digo, idea 1, bla, 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 idea 2, bla, 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 idea 3, bla, 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 bla. Muy bien. A continuación, mi último compañero va a hablar sobre el arquetipo y el diagrama de Forrester mejorado.
Estimado profesor, acá está el arquetipo mejorado, se hizo estos cambios, y el diagrama Forrester mejorado será así, o si no lo has dibujado, planteamos que sobre el diagrama anterior mejoremos la tasa, mejoremos tal cosa, porque con eso vamos a lograr aumentar la productividad, aumentar lo otro. Esos fueron 5 minutos más. Entonces 5 más 3 tienes 8. Ya 10, porque si te coloco el sistema, ¿no? Si yo te preguntara algo, es porque algo no me quedó claro, ¿no? A lo mucho, ya, ¿tú qué opinas de esto y el otro? Si es que algo no me quedó claro, por el tema de tiempo. El enfoque es diferente. En el anterior, pues, tú no hacías nada, me mostrabas el Word o la PPT y yo te decía, ¿y sobre esto qué me puedes decir tú? ¿Sobre esto qué me puedes decir tú? ¿Sobre esto qué me puedes decir tú? Ahí era diferente, ¿no? Acá ahora quiero que ustedes se expongan, que hablen, que sustenten, y no más de 8 minutos, para que si algo me queda dudas por ahí, pues pregunte a uno u otro algo puntual. Pero ustedes mismos se ganan su nota en la exposición. Entonces, son más o menos 10 grupos, pues serán 70 minutos, hasta 80, porque puede haber siempre uno que otro grupo, minuto de más, y ahí estarán acabando sobre 10 para las 10 para que puedan iniciar su examen. Por acá me preguntaron también, esta vez nosotros vemos quién expone. Sí, así es, esta vez cada uno ve quién expone cada parte. Así es, así es. En la anterior yo les preguntaba sobre cualquier tema. En el de ahora cada uno ve qué expone. ¿Alguna otra pregunta? ¿Duda? Por acá me preguntan, ¿solo se presenta la realidad problemática y la propuesta? Sí, son estas dos partes. Y tampoco es tan solo, ¿no? Porque tiene un montón de cosas adentro. Pero sí, es todo lo que está en amarillo nomás se presenta. Se espera que para el trabajo final prácticamente ya no se exponga nada de realidad problemática, porque ya lo sustentaron bien en la primera y segunda exposición y se basen netamente en la propuesta 3. Eso ya es en la semana más o menos 6-15, ¿no? Que corresponde a la presentación del trabajo final. Y parte de la exposición será pues que ustedes compartan su pantalla donde está el arquetipo, mejor dicho, el diagrama de Forrester simulado en los dos sistemas y me expliquen y corran la simulación, tiene que correr esa simulación. Ya me estoy adelantando lo que va a ser la tercera exposición. Y se vea que funciona y se vea la mejora, porque ahí tiene para sacar gráficas que funcionan. Eso ya es la exposición Power que va al final. Pero esa es en la semana 15-16, que corresponde a la exposición final. Entonces ahí mejoraremos, o mejor dicho, aumentaremos lo que es la propuesta de mejora y ya vendrá pues con los resultados de tu exposición, de tu simulación, tus conclusiones y recomendaciones, todo lo que tengan que ver. Pero ahorita solo lo que está marcado en amarillo. ¿Alguna otra pregunta, duda adicional? Bien. Ok, quedó todo claro. El tema de la clase grabada, creo que hay una opción. Me voy a ver, que lo pueden ver ustedes o se puede compartir ahí. Ahí lo ven en el entretiempo. Bien, si todo queda claro, vamos a pasar de una vez a avanzar con lo que corresponde a la clase del día de hoy. Es una clase bastante práctica, como les dije. La idea pues es que podamos un poco ver el tema de del modelamiento. Lo que nos toca ver hoy día es un poco la continuación de lo que hemos visto ya y lo que es parte del curso, la parte ya un poquito más medular y de sistema, que es la dinámica de los sistemas. Entonces, ¿cuál es la idea? La idea es que ustedes pues, puedan reconocer la importancia de los modelos dinámicos y un poco conocer de forma específica los pasos para el desarrollo de la dinámica de sistemas. Más que todo como un recordar, ¿no? Porque ustedes ya lo han estado viendo de manera bastante implícita en las clases anteriores, en las sesiones anteriores. Y para eso vamos a ver un pequeño videito en el cual se está enlazando lo que entendemos como modelos cerrados, modelos abiertos en algún caso también, pero se está enlazando con lo que es la dinámica de sistemas, que tiene que ver mucho con el tema del control. En caso no puedan verlo o escuchar adecuadamente, me avisan. Desde un tanque subterráneo hasta la parte superior de una casa,
se usan los siguientes elementos: una bomba eléctrica o electrobomba, una llave térmica, un tanque y otros accesorios como tubos y cables conductores. El proceso que se realiza en la mayoría de los casos es el siguiente. Al subir la llave térmica, enciende la bomba eléctrica y empuja el fluido a través de la tubería hasta llegar al tanque superior. Pero este proceso requiere de una supervisión constante, a espera de que el tanque se llene y poder bajar la llave térmica y así apagar la bomba eléctrica. Pero usted desea automatizar este proceso y de paso aprender sobre el lenguaje ladder. Para ello deberás contar con algunos componentes adicionales, tales como un PLC, 2 pulsadores y un sensor de nivel. Las conexiones físicas serían de esta forma. Por la parte superior del PLC, el pulsador de marcha está conectado a la entrada I1, el pulsador de paro está conectado a la entrada I2 y el sensor de nivel está conectado a la entrada I5 del PLC. Por la parte inferior, la bomba eléctrica está conectada a la salida Q4 del PLC. Antes de continuar, quiero aclarar 3 puntos. Primero, el tamaño real de los componentes con respecto a otro no es tal como se muestra, solo que con fines didácticos lo estoy representando de esta forma. Segundo, no todos los PLCs se conectan a 0 y 24 voltios. Para ello, deberás revisar el manual de usuario, ya que en algunos casos se conectan a 110 o 220 voltios en alterna. Tercero, en la mayoría de casos, el motor no se conecta directamente al PLC. Para ello, se usa contactores, relés de potencia y otros elementos de seguridad. Pero para realizar esta pequeña práctica, con la configuración de conexiones que se muestra, es más que suficiente. Antes de realizar un diagrama ladder, debemos saber en qué condiciones se encuentran las entradas. Para este caso, el pulsador de Start es un contacto normalmente abierto, el pulsador de Stop es un contacto normalmente cerrado, y el sensor es similar a un contacto abierto que se cierra cuando se activa. El diagrama ladder para este proceso sería este. Hay que recordar que esto se realiza en un computador y luego se carga al PLC. Al encender el PLC o iniciar la simulación, estas serían las condiciones iniciales. El contacto I3 e I5 ya se encuentran activados a espera de iniciar el proceso. Al presionar el pulsador Start, este envía un 1 lógico a su respectivo contacto I1, haciendo que este se active, y así poder activar la bobina Q4. Al activarse esta bobina, también activa su contacto Q4, generándose así la autorretención o enclavamiento. Además, la bobina Q4 envía una señal a la salida física para encender la bomba eléctrica, y así realizar el proceso de llenado del tanque. Este proceso se puede parar en cualquier instante, solo presionando el pulsador Stop. Como se puede apreciar, todos los contactos regresan a sus condiciones iniciales. Podemos continuar llenando el tanque si volvemos a presionar el pulsador Start. Cuando el tanque se llena completamente, el sensor de nivel se activa y envía un 1 lógico a su respectivo contacto, haciéndolo que éste cambie de estado y así desactivar la bobina Q4, que representa a la bomba eléctrica. En estas condiciones, la bomba eléctrica no encenderá aunque se presione el pulsador Start, porque el sensor de nivel está activado y por ende su contacto I5 está desactivado o abierto. Como se habrán dado cuenta, el apagado es automático y ya no se requiere estar pendiente del tanque para apagar la bomba. Para vaciar el tanque se puede realizar manualmente. Esta no sería la única forma de realizar el diagrama ladder. También se puede realizar usando la instrucción set y reset. Este diagrama ladder también cumple la misma función. Al encender el PLC o iniciar la simulación, estas serían las condiciones iniciales del proceso. Hay que recordar que la bobina set y la bobina reset deben tener la misma etiqueta o representar al mismo elemento. Al presionar el pulsador Start, este envía un 1 lógico a su respectivo contacto. Este envía una señal o un 1 lógico para activar la bobina set, pero la bobina reset tiene la misma etiqueta, entonces también se activa, y así podemos apreciar el proceso de llenado. Si presionamos Stop, este envía un 0 lógico a su respectivo contacto I3 activándolo. Este contacto envía un 1 lógico a la bobina reset haciendo que se active el elemento Q4.
Podemos continuar llenando el tanque si volvemos a presionar el pulsador Start. Cuando el sensor detecta que el tanque está lleno, este envía un 1 lógico a su respectivo contacto I5, el cual se activa y envía una señal a la bobina reset. El contacto I5 se quedará activado, pero no podrá activar a las bobinas, ya que la bobina reset solo cumple la función de desactivar más no de activar. El vaciado del tanque se puede hacer manualmente. Acá vemos que el contacto I5 se desactiva porque el sensor deja de detectar el agua. Si desea saber cómo funciona la instrucción set y reset en ladder, puede dar clic aquí. Bien, estimados alumnos, lo que hemos visto es algo importante en el tema de automatización, propiamente en lo que es automatización industrial. Este gráfico, pero sin el ladder, que es un software, sin el tema del PLC, que es un control lógico programable, ¿no? Sin el tema de esta circuitería, lo vimos al comienzo, bueno, en las primeras clases del curso, cuando comenzamos a simular lo que son sistemas abiertos, sistemas cerrados, cuando vimos el llenado de la bomba. Es más, pasamos un video en el cual pues había un video casero, pues una persona indicaba cuando llenaba la bomba, apagaba, prendía de manera automática, después desconectaba, sacaba la energía, ¿no? Es un tema un poco manual. Pero si estos temas manuales comienzan a agregar temas más de control electrónico, como por ejemplo hemos escuchado mucho la palabra sensor. Entonces, esto nos hace acordar un poco al diseño, ¿no?, que nosotros manejamos, el diseño de algún sensor, ¿no? El diseño cuando nosotros teníamos o contemplábamos pues el tema de la retroalimentación, ¿no? Teníamos acá pues un tema así, ¿no? Teníamos un proceso y teníamos una salida, pero teníamos también una retroalimentación y teníamos un comparador. Entonces, este comparador lo que vendía a hacer era, valga la redundancia, comparar, revisar, analizar si el valor con el cual estamos trabajando es el adecuado, ¿no? Y este comparador, pues, bota la información de algún sensor. Entonces, este sensor de acá es como si fuera este sensor de acá, ¿no? Ahí vemos claramente la aplicación en automatización de lo que es ya los sistemas cerrados, de lo que es la retroalimentación, de lo que es el control. Y acuérdate que un sistema es un conjunto de procesos, pero también procesos que se pueden controlar, que se pueden supervisar y que aportan información. Entonces, esto simple que hemos visto en arquetipos, esto simple que podemos ver inclusive en diagrama de Forrester, porque ahí tenemos la variable de nivel, que es el agua, tenemos la variable de flujo, que es el caño o la bombilla, o mejor dicho, el caño o la apertura por donde ingresa agua. Tenemos las variables auxiliares, que son los tiempos en los cuales se llena. Todas estas cosas importantes, interesantes, las podemos ver acá, en un tema de automatización. Y es mucho de lo cual nosotros vamos a ver como parte de nuestra carrera en ingeniería industrial, si nos dedicamos a la producción o nos dedicamos a la parte de sistemas o a la gestión de automatización. Vamos a ver mucho estos elementos que tienen que ver bastante con lo que es la teoría de sistemas. Cómo entender cómo funciona todo esto y cómo representarlo a través de circuitería, a través de contactos lógico-programables. Eso era un poquito la intención del video, para que vean que esto se puede simular y se puede aplicar en una automatización. Ahora lo estamos haciendo con problemas de empresa, del entorno, para que se vaya entendiendo la automatización. Pero teoría de sistemas, estudiado por alumnos de ingeniería electrónica o por alumnos de ingeniería de sistemas, propiamente dicho, tiene pues otro enfoque más al tema de la automatización. Nosotros lo manejamos más al tema de la gestión. Y aprovechando eso, les pregunto, ¿se puede automatizar el proceso de arroz? De automatizar arroz. ¿Se puede automatizar el proceso de hacer arroz? Vamos a corregir acá el proceso de cocinar arroz. ¿Se puede o no se puede? ¿Qué me dicen? ¿Se puede automatizar el proceso de cocinar arroz?
Ya saben que para participar pueden levantar la manito o pueden escribir a través del chat. Por acá Jesús nos comenta por el chat, nos dice sí, profesor, muy bien. Y Jesús también tiene la mano levantadita. Jesús, ¿qué tal? Buenas noches, coméntanos. Profesor, claro que sí. Sí se puede automatizar cocer arroz. En el hecho de que solamente colocas el arroz y el agua, claro está que ese es la olla arrocera que hace ese producto. Muy bien, gracias por la respuesta. Efectivamente, ¿no? La olla arrocera, que es un elemento, es un instrumento de cocina, es una herramienta, una maquinaria, si queremos verlo desde el punto de vista industrial, si queremos hablar como maquinaria. Es algo tan básico, genera pues una automatización, ¿no? Metes agua, metes arroz, presionas el botoncito, bajas el botoncito y después de un tiempo, cuando el arroz comienza a cocinar, pues hay un sensor de presión y temperatura y tranquilamente, ¡plup!, ya está, ¿no? Ya está el arroz, por obra y magia, como se podría decir. Cosas simples, cosas básicas como cocer un arroz, como cocinar un arroz, se puede automatizar. Cosas tan sencillas, ¿no? Sí se puede automatizar. Y tal vez preguntaríamos, profe, es una pregunta tonta, pues hay una olla arrocera, claro, pero esa pregunta tonta, detrás de eso hay una respuesta interesante y el sustento de esa respuesta es mucho más interesante, porque esa automatización del arroz ha tenido un bucle cerrado, ha tenido un lazo cerrado, ha tenido un sensor, tiene un comparador, bastante rudimentario tal vez, pero lo tiene. Y eso nos lleva a entender que todo sistema se puede simular, pero también nos lleva a entender que cuando hablamos de dinámica de sistemas, hablamos de, como su nombre lo dice, dinámica, sistemas, conjunto de procesos, conjunto de elementos, ordenados, concatenados, controlados, supervisados, significa que los sistemas se mueven, los sistemas cambian, los sistemas pueden mutarse, los sistemas no necesariamente son quietos. ¿Habrá sistemas quietos? Claro que sí, pero nosotros vamos a estudiar aquellos sistemas que se mueven, como la producción, como la cocción, como las decisiones, como la gestión. La dinámica de sistemas es una metodología ideada para resolver problemas concretos, puntuales. ¿Cuánto estás produciendo ahorita? 500 unidades. ¿Cuánto quieres producir? 600. ¿Cuánto estás perdiendo ahorita? 200.000. ¿Cuánto quieres dejar de perder? 100.000. ¿Cuánto es lo que estás ahorita cocinando? 1 kilo. ¿Cuánto quieres cocinar 1 kilo pero sin mucho esfuerzo? Problemas concretos, situaciones concretas que requieren algún tipo de solución. Inicialmente, la dinámica de sistemas se concibió para estudiar los problemas que se presentan en determinadas empresas, en las que los retrasos en la transmisión de información, unido a la existencia de estructuras de realimentación, da lugar a modos de comportamiento indeseables, normalmente de tipo oscilatorio. Originalmente se denominó dinámica industrial. Profe, ¿cómo es eso? Parece un trabalenguas. Había retrasos en la transmisión de información. ¿Qué significa? Que tú estabas produciendo algo y hace años, pues no había celular, no había teléfono, no había mucho estudio de mercado, no había mucho internet, no había internet por último. Entonces tú no sabías cómo se comportaba el mercado, ¿no? Tú decías, oye, el mercado se comporta de esta manera, pero no hay nadie que te diga que ahorita cambió en una semana la moda y ahora tienes que producir otra cosa. No hay nadie que te diga que por ahí surgió una epidemia en un lugar y no te va a comprar este producto porque tiene miedo pensando que ahí se van a contagiar. No, tú más bien producías, llegabas y te dabas cuenta que nadie te compraba. Tú fabricabas algo, llegabas al pueblo y te dabas cuenta que nadie te lo compraba porque ya cambió la moda. Entonces, en ese momento era lenta la transmisión de información. No tenías información. Acuérdate que cuando manejamos a comienzo de clase, el tema de los sistemas, yo mencionaba que hay algo bastante importante, que es la información. Es más, uno de los 6 elementos que están dentro del proceso o del enfoque o el estudio de procesos es medición e información. Es una parte bastante importante porque de acuerdo a la información, yo sé si estoy bien, si estoy mal, qué debo producir, qué no debo producir, qué debo hacer, qué no debo hacer, cómo está lo que estoy haciendo en función a la competencia, etc. Manejamos datos, manejamos la información. El que tiene información de manera adecuada, correcta y concreta es el que va a ganar en una empresa y el que puede manejarla también, porque no solamente basta con tenerla, sino usarla. En ese tiempo,
pues era un poco escaso, había retrasos en la transmisión de la información. Y esto unido a la existencia de estructuras de realimentación, que eran un poco arcaicas, o sea, como después tú le decías a la producción que ya no hiciera más la realimentación, da lugar a modos de comportamiento indeseables. Claro, porque ahorita produjiste más de lo que tenías que haber producido, o produciste menos sabiendo que tenías que, al final te enteras que te iban a comprar más, entonces no tenías stop. Y esto genera oscilaciones, porque a veces estás bien, a veces estás mal, a veces vendes mucho, a veces vendes poco, a veces gestionas bien, a veces gestionas más porque no tienes una información correcta. Entonces dijo, vamos a estudiar la dinámica industrial, cómo las industrias cambian, cómo el mercado cambia, cómo los procesos cambian, cómo son mutables, cómo son cambiantes, cómo son oscilantes. Pues ahí nació un poco la idea de que la industria cambia y vamos a utilizar su dinámica de cambio, su dinámica industrial. Sin embargo, pues a mediados de los años 60, y este gráfico lo hemos visto en varias clases anteriores, Forrester propone la aplicación de la técnica que había desarrollado originalmente en los estudios industriales a sistemas urbanos. Dijo, oye, la industria se maneja de esta forma, ¿no? Podemos estudiar la causa y efecto de la producción, de las paradas de planta, de la gestión de ventas, de la compra, del uso de materia prima, porque hay una tasa de nivel, que sería pues el almacén, la producción, hay una tasa de producción, hay una variable de nivel, hay una variable de flujo, que son las unidades que entran por hora, hay variables auxiliares, que es el comportamiento de los trabajadores, pero eso es una pequeña organización, es un sistema. ¿Y qué pasa si eso también lo aplicamos a la sociedad? En el tema ya de comportamiento organizacional, que es un poco lo que están haciendo ahorita muchos de ustedes en sus trabajos. Algunos netamente lo están aplicando a la producción, pero hay otros trabajos que he visto que está el tema de la gestión. Entonces dijo, también podemos estudiar y analizar la sociedad. Podemos también aplicar esto a algo más grande, pero también a algo más complejo. Entonces ahí fue un salto. Ya no necesariamente se dijo dinámica industrial, sino vamos a analizar también los otros sistemas, que al igual que una producción, que al igual que una industrialización, son mutables, son cambiantes, pues también en los otros sistemas ocurrirá algo similar. Y es ahí donde entra a tallar el diagrama de Forrester. Y vamos a recordar, ¿no? Más que todo que también debemos cerrar bien en nuestra cabeza estos conceptos y esta forma en la cual se aplica el diagrama de Forrester. Vemos pues los diagramas de flujos, dentro del diagrama causal, estos toman el nombre de diagrama de Forrester, y el cual es un diagrama característico de la dinámica de sistemas. Es una traducción del diagrama causal a una terminología que permite la escritura de las ecuaciones en el ordenador, en el simulador, para así poder validar el modelo, observar la evolución temporal de las variables y hacer análisis de sensibilidad. Cuando hablamos de evolución temporal de las variables, es que nosotros por un tiempo, por un periodo, le damos información de cómo sería, son las famosas corridas, cómo se comportaría. Y en base a eso, hacemos un análisis de sensibilidad. ¿Y qué es un análisis de sensibilidad? Su primera palabra lo dice, ¿qué tan sensible es al cambio? A lo mejor este sistema, si en vez de 2 trabajadores le pongo 3, ¡pum!, se dispara automáticamente. Es altamente sensible a la cantidad de trabajadores que ponga. A lo mejor si este sistema, en vez de usar 100 kilos de un producto, utiliza 90 kilos de un producto, no hay mucha variación. Entonces tiene poca sensibilidad a ese cambio. Entonces no es muy afecto a que cambiemos o no hay producto. O a lo mejor podemos cambiar de kilos y igual se va a producir más o menos así. Pero si le cambiamos de personal, es altamente sensible al cambio. Automáticamente se dispara la producción o aumentan los costos. Entonces, comenzamos a analizar la sensibilidad para ver qué variables son las que podemos manipular y qué variables son más difíciles de manipular, porque son muy sensibles o generan que el sistema sea muy sensible al cambio. Por ejemplo, en este diagrama que ustedes verán en la parte inferior, donde dice infectados, inmunes, susceptibles, pues vemos un poco que tal vez la sensibilidad de las personas infectadas está relacionado a lo mejor con la tasa de contagio. Porque las personas infectadas con las personas susceptibles generan una prevalencia. Pero si yo cambio un poco la tasa de contagio, automáticamente es el factor que va a desencadenar que cambie el resultado de la tasa de incidencia
y a su vez cambie también el resultado de la incidencia y por lo tanto cambie los infectados. O sea, a lo mejor la tasa de contagio es una variable bastante sensible. Comenzamos a analizar. En vez de que sea 0.2, ponle 0.1. En vez de que sea 0.1, ponle 0.05. Vamos a analizar las posibles opciones. Si el diagrama de Forrester nos permite ese diagrama causal, ese arquetipo básico que hemos visto, interesante y bonito, diagramarlo, graficarlo en algo que nos permita tener resultados más concretos. Ahora, ¿cuál es el proceso básico? Que muchos lo hemos visto de manera implícita, muchos lo hemos visto de manera tácita, ¿no? Hemos ido aprendiendo en el tiempo, pero sin embargo hay unos procesos básicos que no debemos olvidar. Y vamos a ponerlo a través de algún ejemplo. Lo ideal es que tú primero tengas una fotografía mental, una imagen mental del sistema y lo que salga en ella. Por eso, el diagrama de Forrester muchas veces se basa en lo primero que manejamos mentalmente, que son los arquetipos, porque los arquetipos sistémicos nos permiten graficar de manera relativamente ordenada qué es lo que va a pasar. Y de ahí después decimos, este comportamiento que es cómo se organiza la gente, cómo se comporta la gente, yo también lo puedo representar en un diagrama de Forrester para meterle variables. Entonces, primero hacemos una imagen mental de cómo se comportaría. Personas, kilómetros cuadrados, litros, animales, productos, cantidad de personas infectadas, cantidad de productos que se producen, cantidad de productos que se venden. Todo lo comenzamos a organizar ahí. Y eso para nosotros se llama niveles, porque son cantidades, niveles. Un almacén tendrá una variable de nivel. Un salón de clases tendrá una variable de nivel. Un mercado de personas que compren será una variable de nivel. Niveles, comenzamos a ver niveles, cantidades. Y una vez que tenemos eso más o menos mapeado, vamos a buscar o crear unos elementos que sean la variación de los niveles, que son los flujos. Personas, días, litros por hora. Yo tengo mi almacén. Variable de nivel es mi almacén. Muy bien. Con unas dimensiones, ¿no? Hay unos metros cúbicos que puede aguantar o permitir ese almacén. Pero ahora, ¿cómo lleno ese almacén? Habrá cantidad de productos que ingresen al almacén, pero ahí entrará pues a ver el tema de las variables por, mejor dicho, la cantidad por tiempo, en función del tiempo, son los flujos. Productos por hora, productos por día, productos por semana. Tengo mi mercado, que es mi variable de nivel, mi público objetivo. Pero ¿cómo yo vendo? Unidades vendidas por minuto, unidades vendidas por semana, unidades vendidas por mes, por trimestre. Son aquellos que van a ayudar a llenar esos niveles, esos almacenes que tengo yo. Y todo lo demás que me ayude a lograr eso serán las variables auxiliares. Y ahí tienes algo puntual, un gráfico que hemos visto varias veces en esta clase. Tu población es tu nivel, y por ahí tienes, ¿quiénes llenan a la población? Los nacimientos. Pero ¿quién también se encarga de el huequito del almacén, el huequito del tanque de agua? Las defunciones. ¿Y estos cómo se mapean? ¿Cómo se puede ser más realista esta representación? Pues hay una tasa de natalidad y hay una esperanza de vida. Y comenzamos a ver otros parámetros más. Entonces, lo clásico o lo básico, mejor dicho, para un diagrama de Forrester es eso. Primero saber cuáles son tus variables de nivel. Después saber cómo hago que esta variable varíe o aumente, crezca o la voz a la vez, como hemos visto acá. Y después comenzar a llenar eso con opciones adicionales. Ahí tengo el proceso básico para hacer un diagrama de Forrester que ustedes ya lo han estado haciendo, aprendiendo, caminando, pero acá ya lo estamos estructurando para que quede un poquito más fijo. Recordando nuevamente el proceso básico, como regla general, esto sirve para empezar. Después ya se pueden ir haciendo retoques, y así los niveles que vayan a permanecer constantes, como los metros cuadrados de una habitación, porque es algo puntual, ¿no? O los metros cúbicos de un almacén, en vez de definirlos como niveles, se pueden definir como variables también auxiliares, tipo constante, que es más sencillo. Este es todo el procedimiento. Ahora veremos más detalle cómo se presentan estos elementos, y lo tenemos ahí a la derecha, ¿no?
Hay variables de nivel, variables de flujo, hay los famosos retardos, las variables auxiliares, los canales de información, pero esto no se estrese mucho porque esto ya vienen propios en el sistema, en el software de simulación. Así que entendamos nada más que es importante primero ver cuáles son las variables de nivel, y dentro de todas las variables de nivel que tengamos, ver que hay cosas que no van a cambiar, que no las puedo aumentar ni disminuir, como por ejemplo los metros cuadrados en una habitación, y esos inclusive puedo cambiarlos de que se llamen variables de nivel a que se llamen variables auxiliares y que sean constantes. La tasa de contagio, por ejemplo, es una tasa constante, porque ya te di el número, 0.2, ese no va a cambiar. Pero cuando hago que la tasa de incidencia cambie, ahí deja de ser una variable constante, es una variable auxiliar netamente dicha. La tasa de contagio, a lo mejor en su momento yo pensaba que era una variable de nivel, ¿no? Porque decía cantidad de personas, pero después me doy cuenta que son cantidad de personas por día y que no va a cambiar, se vuelve una variable auxiliar. Y la tasa de incidencia, sí o sí, pues es parte de la variable auxiliar que alimenta la incidencia, porque va a variar en función a la tasa de contagio y va a variar en función a la prevalencia. Entonces tenemos una variable de nivel que es, si queremos hacerlo de manera mental, un pseudo espacio físico donde va a haber cosas, personas, objetos, etc. Y tengo una variable de flujo que alimenta o disminuye eso. Y tengo variables auxiliares que pueden ser constantes, como acá la tasa de contagio, o pueden ser también muy variables, que dependen de otras, como la tasa de incidencia. Entonces, esos son cosas que vamos yendo en el camino, que vamos aprendiendo en el camino. ¿Qué debemos recordar? Que los niveles son aquellos elementos que nos muestran en cada instante la situación del modelo. Los niveles son nuestros indicadores. ¿Cuántas personas se contagiaron? ¿Cuánto material entró en el almacén? ¿Cuánto material tiene en el almacén? ¿Cuánto material se vendió? Nos va a mostrar cómo está el modelo. Presentan una acumulación, varían solo en función de otros elementos denominados flujos. Claro, pues el almacén va a variar en función a la cantidad de productos que ingresen o que salgan. Las nubes, como ya los vimos, dentro del diagrama de flujo son niveles de continuidad inagotable. Los niveles se presentan por un rectángulo. Bueno, las nubes ustedes ya saben que es al final y al inicio, muestra el infinito, ¿no? Como para no analizar más allá. Eso ya también lo hemos visto en varias clases. Acá estamos recordando nomás esos conceptos para que se pueda graficar de una manera adecuada, correcta. Los flujos ya saben que son elementos que pueden definirse como funciones temporales. Puede decirse que recogen las acciones resultantes de las decisiones tomadas en el sistema, determinando las variaciones de los niveles. Profe, ¿cómo es eso? Claro, un caño, por ejemplo, es una variable de flujo. Mantenerlo abierto. El flujo es una variable que muchas veces depende de cómo se comporte el sistema. El flujo de nacimientos va a ser mayor o menor si el sistema decide tener planificación familiar o no tenerla, o controlarse o no controlarse. El flujo de muertes va a ser mayor o menor si el sistema, todos los que participamos, las personas y todo, deciden si nos cuidamos más, alargamos el ciclo de vida, o vivimos la vida loca y morimos más rápido. Entonces, los flujos dependen mucho de las decisiones del sistema. Y las variables auxiliares y las constantes son parámetros que permiten una visualización mejor de los aspectos que condicionan el comportamiento de los flujos. Es algo que te ayuda a entender más. Las tasas de natalidad, las tasas de mortalidad, la velocidad de propagación, la velocidad de vacunación. Te ayudan un poco a ese flujo, que será la tasa de infectados, la tasa de vacunados, X cosas más. Hay que tomar en cuenta eso. Los niveles y los flujos son las cosas más importantes que nos ayudan a representar de manera muy básica lo que es un diagrama de Forrester. Entonces, propongamos uno para la olla arrocera. Esto lo van ustedes a trabajar en grupo de manera puntual. ¿Cuál sería un diagrama de Forrester para una olla arrocera? Entonces, voy a juntarlos, que acá son 7 grupos, y vamos a ver, propongan libremente, ¿no?
un diagrama de Forrester para una vía arrocera, con sus cálculos y todo. Ya. Vamos a dar media hora. Si quieren se toman el break, si no, no. Igual en media hora, no, mejor. Si quieren toman el break ahorita 15 minutos y después 15 minutos para el trabajo en grupo, ustedes decían. Pero más o menos damos media hora en grupo y vamos a ver cómo le salió este primer modelo. Un diagrama de Forrester para una vía arrocera. No quiero arquetipos, ¿ah? Quiero un diagrama de Forrester. Cómo se comporta. Cuál sería el dibujo y cuál sería su ecuación o su fórmula. Es un reto. Vamos a ver quién lo hace mejor, cómo queda. Vamos practicando, porque ahí lo que corresponde después es seguir con algunos elementos más y continuar ya con lo que es la predicción de esta clase. Entonces, voy a habilitar para compartir pantalla, para que ustedes puedan trabajar también al interno. Voy a poner aleatoriamente, bueno, no aleatoriamente, 7 grupos, ustedes eligen los grupos y vamos a dar un tiempo de unos 40 minutos, para que tengan tiempo suficiente en que se van al break, si quieren aprovechan el break o no regresan, y vamos a ver cómo les va, ¿no? Algo puntual, ¿eh? No quiero que, profe, este es mi gráfico y más o menos esta es la fórmula. Ah, ya, este es mi gráfico y más o menos esta podría ser la fórmula. Vamos a ver cómo les va en esta primera etapa. Y ya está. En resumidas cuentas, la idea del ejercicio era que analizaran de la manera más real el tema de la olla arrocera. Ha habido diferentes tipos de análisis, pero creo que en general, al menos la mayoría lo ha hecho bien, cada uno a su modo. Y eso también nos indica algo importante, que cada grupo, cada persona tiene diferentes formas de dar una propuesta de solución. Tiene diferentes formas de analizar una situación. Entonces, eso también nos lleva a ver que cuando nosotros analicemos un diagrama de Forrester, un diagrama causal, va a haber diferentes formas de encauzarlo, pero nunca debemos de dejar de lado lo que es la variable nivel y la variable flujo como elementos fundamentales y ubicarlos bien. Por ahí hay algunos que le he hecho observación porque es importante ubicar eso. Variable de nivel, un tema que tiene mucho que ver con la capacidad, y variable de flujo, lo que es la tasa, ¿no? Si quiere verlo así, ¿no? El ratio que hay, el indicador que hay, que alimenta o disminuye ese nivel. Dentro de lo que es las fases para lograr un modelo, hemos visto algunos pasos básicos para el diagrama de Forrester, pero ya cuando nos metemos a un modelo matemático, que es un poco lo que hoy han estado sufriendo seguro muchos de ustedes, tiene unas fases importantes, tal vez que ya las conozcan de manera muy general, vamos a tratar un poco de ponerlas más concretas. Lo primero es definir el problema, eso ya lo han dicho en semanas anteriores en su trabajo de investigación. ¿Lo han conceptualizado? Sí, pues a través del arquetipo. Si algo no está bien, tienen que volver a ver cómo definen el problema. Por eso siempre estas flechas están retrocediendo. Puede ser un feedback, una retroalimentación. Si todo está bien en el conceptualizado, en la conceptualización, pues pasan a la siguiente etapa, que es la formalización. Lo dibujan el diagrama de Forrester, todo está bien y analizan el comportamiento a través de un modelado. Si algo está mal, tienen que volver otra vez a lo mejor a la fase de conceptualización o formalización. Si el comportamiento está bien, realmente su fórmula matemática representa cómo se comporta esa organización, cómo se comporta esa área de estudio, pasaremos pues a la fase de evaluación. ¿Qué es lo que está bien? ¿Qué es lo que está mal? ¿Cuáles son los indicadores que está trayendo esa simulación? Y explotamos. Explotar no es que vaya a reventar todo, sino que lo adecuamos y explotamos ese modelo, usamos ese modelo para posibles simulaciones a futuro o para sobre ese modelo proponer una mejora, que es lo que van a hacer ustedes. El proceso de modelado consiste en el conjunto de operaciones mediante el cual, tras el oportuno estudio y análisis, se construye el modelo del aspecto de la realidad que nos resulta problemático. Vamos a analizar la realidad problemática. Entonces, las tres primeras partes, prácticamente la han hecho en la primera parte del entregable: definir el problema, conceptualizar el problema con arquetipos y formularlo a través de unos arquetipos, en este caso después a través de una dinámica de sistemas. Lo que van a hacer ahora es ver el comportamiento y evaluar ese comportamiento, y para eso tienen que generar fórmulas. Y si todo esto está ok, quedaría para la siguiente fase, que es el entregable 3, pues sobre la semana 15 o 16, ver lo que es la explotación, cómo lo uso, cómo lo puedo mejorar. Entonces, la idea es un poquito eso, ¿no? Que partan de algo un poco complicado, lo modelen con un diagrama de Forrester y después lo mejoren. Y una vez que lo mejoren, lo vuelvan a aplicar.
Estas ondas sinusoidales que ves acá es la parte oscilante. ¿Se acuerdan que vimos al comienzo del curso el tema oscilante, ¿no? Que está relacionado con el tema de la información? Bien. Eso acá lo traduces, lo modelas en un diagrama de Forrester, haces tus ecuaciones, lo mejoras, y después esa mejora lo aplicas otra vez al diagrama, sabiendo que tiene realidades cambiantes. Eso es lo que quiere decir estos 4 dibujos de manera bastante sencilla. ¿Cómo definimos el problema? Bueno, ustedes ya lo manejan, simplemente recordaremos, ¿no? Para ello el problema debe ser susceptible de ser analizado en elementos componentes, los cuales llevan asociados magnitudes, cuya variación a lo largo del tiempo queremos estudiar. Es decir, tu problema tiene que ser cuantificable, cantidades, unidades, número de productos, número de personas, porcentajes de, número de envases malogrados, tiene que tener números, si no, no podemos cuantificarlo. Y de ahí pasamos a la conceptualización. Eso significa que todo eso que yo tengo como imagen mental, todo eso que yo estoy elaborando de manera mental, como imagen mental, pues lo que corresponde es que la adecuación del lenguaje sistémico entre a tallar. La adecuación del lenguaje sistémico elemental para estudiar el problema en esta segunda fase. Se trata de acometer dicho estudio, definiendo los distintos elementos que integran la descripción, así como las influencias que se producen entre ellos. El resultado de esta fase es el establecimiento del diagrama de influencia del sistema, diagrama causal, que queremos llamar. Entonces, definimos el problema, conceptualizamos el problema, ya lo vamos entendiendo con arquetipos, lo vamos interiorizando, vamos viendo cuál es la causa y la consecuencia y lo formalizamos. ¿Y qué es esa formalización? No es nada más que hacer el diagrama de Forrester después del arquetipo. Se pretende convertir el diagrama de influencias o el diagrama causal o el inicial diagrama del arquetipo que podemos tener en la mente, alcanzado en la anterior fase, que es la fase de conceptualización, y lo que vamos a hacer con eso es generar el diagrama de Forrester. A partir de este diagrama de Forrester se puede describir las ecuaciones del modelo. Algunos entornos informáticos permiten hacerlo directamente como los simuladores, que lo vamos a ver más adelante. Pero siempre empezamos por describir ecuaciones del modelo. Y de ahí analizamos su comportamiento. Esta cuarta fase consiste en la simulación informática del modelo para determinar las trayectorias que genera. Eso es lo que vamos a hacer de acá en la clase 11, los simuladores. Evaluamos, se somete el modelo a una serie de ensayos, las corridas que habrá en el sistema, en el software, y análisis para evaluar su validez y calidad. Estos análisis son muy variados y comprenden desde la comprobación de la consistencia lógica de la hipótesis, que incorpora hasta el estudio del ajuste entre las trayectorias generadas por el modelo y las registradas en la realidad. Asimismo, se incluyen análisis de sensibilidad, nuevamente con el tema de sensibilidad. En la evaluación tú haces las corridas en la simulación, pero también comparas, tal vez con un plan piloto chiquito. ¿Se acuerdan que en la parte de herramienta de toma de decisiones, en la parte de PHBA, veíamos que cuando hacíamos planear, hacer y verificar, y el hacer y el verificar era, bueno, en el verificar aplicabas indicadores, pero sobre lo que hacías, y eso que hacías era no solamente sobre la simulación, sino sobre pequeñas áreas, plan pilotos. Si eres una empresa de 100 trabajadores, lo aplicas sobre 10 trabajadores, ¿qué tal funcionó? Si tienes 3 turnos de trabajo, lo aplicas sobre un turno en específico. Si no tienes turnos de trabajo, tienes uno solo, lo aplicas sobre ciertos productos. La cosa es ir simulándolo e ir aplicando eso que estoy viendo en el modelo. Entonces ahí vas evaluando. Si esta mejora se cumple, si no hay que mejorar, hay que cambiar. Si esto se cumple, si no hay que ajustar. Esa es la evaluación. Y voy viendo la sensibilidad, voy ajustando mis variables. Y si todo está ok, paso a explotación. En esta última fase, el modelo se emplea para analizar políticas alternativas que puedan aplicarse al sistema que se esté estudiando. Ya comienzo a ver la moralidad de los sistemas, cómo esto se puede aplicar a manera macro, cómo realmente se puede aplicar en la empresa. Estas políticas, cuando hablamos de políticas, son directivas que hay en algo. Estas políticas alternativas se definen normalmente mediante escenarios que representan las situaciones de las que debe enfrentarse el usuario del modelo. Entonces, es un poquito lo que manejamos ahí, ¿no? En la dinámica de sistemas. Ahora, este tema de dinámica de sistemas se emplea para analizar, ya saben, las políticas, las situaciones dinámicas, y vamos a ver un poco las etapas específicas. Descripción del sistema, identificación de elementos relacionales, que es lo básico. Si ya tengo todas estas fases de acá,
definición del problema, conceptualización, formalización, comportamiento, evaluación, explotación. Paso esta fase de acá, está relacionado con la descripción del sistema, diagrama causal, código de variables, diagrama de Forrester. Si vamos al simulador, se va a llamar diagrama de Venn, que es un simulador, sistema de ecuaciones, y ahí es el modelamiento que estamos dando. Calibrado y análisis de sensibilidad es el ajuste de las ecuaciones, y evaluación del modelo. Es lo básico que vemos. Lo que queremos al inicio es un diagrama causal. Y el diagrama causal, básicamente en sus inicios, es un arquetipo sistémico, ¿no? Por ejemplo, en lo que vemos en la figura, tenemos pues, un ratito por favor, un ratito. Bien, como vemos acá en el ejemplo, vemos miren cómo se maneja las variables de nivel. La variable de nivel ya estamos vislumbrando que es el almacén de refrigeradoras. Lo tenemos como variable de nivel. Ahora, esta variable de nivel, que es el almacén de refrigeradoras, tiene unas variables de flujo, ¿no? Que vamos viendo por ahí, pero ahorita vamos a ver cómo lo representamos. Después vamos a ver cómo esto se maneja bien en un diagrama de Forrester. Acuérdense que primero es el tema mental. Ya se supone que has conceptualizado el problema, te has un poco visto cuál es la magnitud, las causas, y comienzas a representar. Hay un almacén de refrigeradoras, que obviamente este almacén de refrigeradoras se nutre de acuerdo de una orden. Hay una orden que le dice, pues, cuántas refrigeradoras deseo, entran al almacén de refrigeradoras, pasa el pedido, y hay un tiempo de entrega, ¿no? Hay un tiempo de entrega, y de acuerdo al tiempo de entrega, pues se dan los pedidos, ¿no? Puede ser en 2 días, en 3 días, de acuerdo a cómo se maneje. Y eso, pues, pasa al almacén, entre comillas, del cliente, que puede ser su casa, ¿no? O puede ser un cliente mayorista en otro almacén. Sale del almacén de refrigeradoras y va al cliente, o al almacén del cliente final. Pero también esta situación se puede analizar mucho más real. Oye, esa orden tiene un tiempo del proveedor. Ese almacén del cliente puede decirte que no le entregaste todos los pedidos. Y ahí viene un poco el análisis de los faltantes. Y ese análisis de los faltantes también muchas veces está relacionado a la capacidad en almacén. Puede ser que tu almacén no tenga capacidad para recibir más y por no ha completado el pedido. Ya comenzamos a ver otras aristas relacionadas al tema. Entonces, ese es por un lado. Seguimos. Miren cómo de ahí, eso es importante y quiero que lo entiendan porque ya también van a hacer el ejercicio, ¿no? Es parte de su trabajo. Cómo este almacén de refrigeradoras, yo ya voy conceptualizando que el almacén es pues un tema relacionado a capacidad, a cantidad. Ese almacén de computadoras tiene tranquilamente que encajar en una variable de nivel, que se grafica con rectángulos. Fábrica de refrigeradoras, un almacén de refrigeradoras. Puedo poner almacén también, no pasa nada, almacén de refrigeradoras. Muy bien. Pero este almacén de refrigeradores va a ir a un almacén final, que es el almacén del cliente de su casa. Acá, por ejemplo, pusieron entrega en el almacén, pero puedes poner también el nombre de la casa del cliente, el almacén mayorista, etc. Y hay una variable de flujo. Esa fábrica, ese almacén de la fábrica de refrigeradoras, yo más bien pondría ahí almacén de la fábrica de refrigeradoras, está relacionado mucho con cuántas entran ahí. Y eso de cuánto entras es el flujo, la orden. Y cuánto ingresa al almacén del cliente o cuánto se entrega al cliente final es también relacionado a un flujo, que es la orden de envío o la orden de recepción. Si por parte de la empresa será su orden de envío, por parte del cliente será la orden de recepción. Pero hay un flujo de entrada al almacén, un flujo de entrada al cliente. Y esta variable de faltantes, de capacidad en almacén, son tranquilamente las variables auxiliares que están ahí. Faltantes y cantidad deseada en almacén. Entonces, de algo, que es un diagrama mental, yo lo cuantifico, lo pongo concreto, lo formalizo en un diagrama de Forrester. Ahora, ¿qué ecuación del sistema puedo haber? Ya eso va a depender de la situación real. Para el ejemplo, tengo una cantidad deseada en almacén que son 600. Significa que el almacén a lo mejor aguanta, por poner un ejemplo, 600 refrigeradoras.
¿cuál será su entrega al almacén? ¿Cuál será su entrega al almacén? ¿Está por acá? ¿Cuánto será la entrega al almacén? Bueno, esto es del simulador, ¿no? Pero me indica que su entrega va a estar en una proporción de 10 unidades. O sea, cada orden entrega 10 unidades. 10 unidades por orden, si quiero ponerlo, es una variable de flujo, 10 unidades por orden. ¿Y cuál es la fábrica de refrigeradoras? Bueno, la fábrica de refrigeradoras, ¿cuánto va a quedar en la fábrica de refrigeradoras? Es la salida versus la entrada, o viceversa. En este caso, la entrada versus la salida, porque entran más y salen menos. Entonces, se estima que en la fábrica de refrigeradoras esté pues aproximadamente en una tasa de 100 unidades, más o menos por ahí. Estas ecuaciones tú las sacas de tu realidad, de tu entorno. Y bueno, pues ahí viene la simulación. Esto lo van a ver ya después con el software, ¿no? Pero acá viene la simulación. Y la simulación lo que nos dice es en cuánto tiempo vas a entregar, cómo se va a comportar, cómo se va a manejar, pero eso es un tema de simulación. En amarillo, por ejemplo, te está simulando, viste en los niveles de corridas, 1, 2, 3, ¿y qué son los niveles de corrida? Es la sensibilización que estás haciendo tú a la fórmula. Y obviamente, pues va a haber un nivel de corrección, ¿no? Ellos a lo mejor querían que, mira, su amarillo que es refrigerador está muy desfasado de lo que son la fábrica, ¿no? Hay un desfase y eso genera problemas. Entonces mejor preferimos que hubiera más cantidad de órdenes para el almacén de la fábrica, supere eso a la cantidad de entregas que va a haber. Porque en cierta forma eso te va a ayudar a tener o a superar lo que acá mencionábamos como faltantes. Entonces, es un diagrama sencillo, o sea, tienes almacén de entrada, almacén de salida, los diagramas en Forrester, pones tus variables y te sale la simulación. Eso es la etapa sencilla en la simulación. Pero lo más importante que vamos a ver en esta clase, porque esto ya es por default, como se quiere decir, ¿no? Está relacionado a al tema del simulador. A mí me interesa mucho que al menos en estas primeras semanas o hasta la semana siguiente, ustedes puedan conceptualizar hasta acá, ¿no? Hasta llegar a hacer la fórmula. Esto con su fórmula de modelamiento. Y para eso, porque necesitamos un poco entender esta fórmula de simulamiento, bueno, este es el tema de la simulación. Esto ya es cómo se puede entender todo esto que hemos hecho acá, cómo se puede entender ya. Se puede entender ya de una manera más analítica, ¿no? En otro ejemplo, en el tema de dinámicas de estudio. Acá lo hemos aplicado en una fábrica. Acá lo podemos aplicar en algo convencional, en el cual yo diga, bien, oye, mira sus variables, mira la variable de flujo. La variable de flujo es horas dedicadas a la semana. Entonces, de algo tan sencillo, esa es una variable de flujo. Obviamente es una tasa, es un ratio, es un indicador, por eso es una variable de flujo. Variable de flujo, mejora en las calificaciones. ¿Cuántas calificaciones mejoró? ¿O cuántos puntos mejoró por hora? ¿Cuántas calificaciones mejoró por semestre? Pero también tenemos las variables de nivel, como es las horas de estudio dedicadas. Esto no es un ratio, esto es algo constante. ¿Cuántas horas dedicas al día? 8. Tu almacén, tu capacidad. No puedes más porque tienes que descansar o tienes que trabajar. Esto es lo que... Ya no es un ratio, es lo que hay. Más bien, ¿qué alimenta que tú tengas horas de estudio? Más o menos. Alimenta las horas. Yo, por ejemplo, me levanto a las 6 de la mañana y me duermo a las 12 de la noche, por poner un ejemplo. Entonces, 12 más 6, 18 horas paro despierto. Esa es mi capacidad, pero máxima. Pero esa capacidad va a ser usada bien o mal, de acuerdo a que yo como persona le dedique más o menos horas de estudio. Entonces, si yo le dedico más horas de estudios, obviamente mi capacidad va a comenzar a aumentar hasta llegar a copar mis 16 horas o 18. Si yo le dedico menos horas de estudio, obviamente voy a tener horas de sobra, libre, que lo puedo usar para comer, para divertirme, etcétera, pero mi tiempo de estudio va a disminuir. Entonces, algo tan sencillo aparentemente como es estudiar, se puede representar. Les comentaba que se puede representar algo tan sencillo como lo que es el tema del estudio, el tema del conocimiento, y
vemos pues que las variables de nivel están bien establecidas, ¿no? Como la cantidad de horas de estudio. En el de abajo, por ejemplo, los puntos acumulados. Entonces, en función a que yo aumente o mejore las calificaciones, eso va a influenciar que yo aumente o disminuya o no acumule tanto los puntos acumulados. Ese es por un lado. Y esto obviamente pues puede entrar al tema de la simulación, ¿no? Cómo van los puntos acumulados, cómo va la mejora en las calificaciones. Acuérdense que mencionábamos a comienzo de la clase que la teoría de sistemas, la dinámica de sistemas, mejor dicho, tenía que ver con realidades muy oscilantes, que es justo lo que vemos acá, realidades oscilantes, porque es cambiante, ¿no? No es algo concreto, puntual, bueno, concreto sí, pero no es estático, no es que tenga una tendencia necesariamente puntual, ¿no? Varía en función, en este caso, a la educación, a la dedicación que le ponga el estudiante. Varía tal vez en función a la educación. El tema de las refrigeradoras es lo que te pide el mercado. Es oscilante, pero se puede predecir en cierta forma a través de las fórmulas. A ver, vamos a describir un poco el sistema. Esta descripción del sistema que estamos viendo, un sistema bastante complejo, un sistema bastante interesante, pero también a veces puede ser un poco tedioso de representar, es lo que nosotros nos enfrentamos día a día, ¿no? En el tema de la gestión. Voy a poner este cuadrito más chiquito para que se pueda ver. Vamos a ver acá. Vamos a ver acá. Esto acá. Ya está. Bien. En la labor de integración que se produce en un modelo, tiene lugar a una generación de comportamiento que no se debe subvalorar. El modelo aporta estructuras que generan comportamientos. Por tanto, en el modelo, además de la información de distinto tipo que estamos comentando, se incorporan estructuras que justifican a veces en gran medida el comportamiento. En el modelo, al integrarse la información mediante las estructuras adecuadas, se tienen modos de comportamiento no triviales. En este sentido, decimos que un modelo contribuye a la generación de conocimiento. En pocas palabras, cuando nosotros tenemos varias variables, tenemos varios aspectos que considerar, nosotros tenemos que analizar que todos ellos tengan un seguimiento de causalidad. ¿Qué significa? Que todos ellos tengan una trazabilidad. Si por ahí analizamos, oye, la compra de algo en una tienda y después nos detenemos a analizar la compra en otra tienda y después la compra en otra tienda y después el comportamiento del usuario cuando tiene hambre, vamos a ver que algunas cosas tienen relación. Puede ser el comportamiento del usuario, la compra de la tienda y la competencia más cercana. Pero elementos más distantes no tienen mucha relación. Y más bien eso va a hacer que nos encontremos en situaciones un poco complicadas, un poco triviales, porque estamos metiendo variables que están de más, o estamos metiendo variables que no corresponden necesariamente al modelo. Por lo tanto, es importante que lo que nosotros hagamos realmente nos ayude a entender. A veces no por querer meter 50 variables vamos a tener el mejor resultado. No necesariamente. Podemos tener 2, 3, 4, 5, con eso basta y sobra. Es importante saber lo que estamos representando. Por eso la primera fase, primero era conceptualiza el problema, modela con arquetipos, conformalízalo con diagrama de Forrester. Si no hacemos esos pasos, si de frente queremos el diagrama de Forrester, vamos a decir, oye, muy poquito el diagrama de Forrester, mete esto, el otro, el otro, el otro, el otro, y nos terminamos enredando. Un modelo, en este caso es de algo tan sencillo como lo que es ordenar, lo que es decidir, lo que es un tema de inventario, un tema de la producción, lo podemos representar de esa manera. Las variables de flujo, las variables de nivel, y tal vez por ahí nos pequemos un poco de hacer las cosas complejas y comenzar a meter más y más y más variables, cuando no es necesariamente todo lo que tenemos que usar. En este modelo tiene una sola línea, nada más, ¿no? Hay una orden, esta orden va con tal lugar, esto se entrega, ¿no? Hay un inventario, el inventario va por aquí, el producto va por aquí y se acabó. Es un flujo, es una trazabilidad, con otras variables auxiliares, ¿no? Como son las tasas, las decisiones, compro o no compro, vendo o no vendo, cosas puntuales, nada más. Pero a lo mejor por ahí digo, oye, ¿qué pasará con la parte económica, con la parte política? ¿Qué pasará con esto, con lo otro? No digo que no lo uses, pero ahorita estamos simulando de manera básica. Entonces no necesitamos muchas variables. Enfócate en tu problema nada más.
algo sencillo, algo puntual, porque de ahí ya salen varias ecuaciones. Muchas veces nosotros tenemos un montón de cosas en la cabeza, basados en nuestra experiencia, los modelos mentales. Pensamos, oye, sí, pero ¿qué pasaría acá? ¿Qué pasaría allá? ¿Qué pasó en el tema de la olla arrocera? Varios grupos me consultaron y lo trataron de hacer de un punto de vista electrónico, ¿no? Algo aparentemente obvio, pero que no estaba dentro de lo que se pedía, ¿no? Porque basado en nuestra experiencia, cuando queremos representar algo, automáticamente vemos un equipo electrónico tiene que estar representado con circuitos. Tenemos varios modelos que comienzan a representar cómo funciona el circuito. Y lo que se pide no es cómo funciona el circuito, sino cómo funciona la olla. El proceso de hacer la olla. Entonces, tenemos muchas cosas en la cabeza y cuando lo representamos vamos por otro lado. Lo que nosotros tenemos que hacer primero, de todas esas posibles soluciones, de todos esos posibles modelos que tenemos que representar, ubicarnos puntualmente en la información que contenemos nosotros. Ya tienes un montón de cosas, pero tienes información de eso. A lo mejor solamente tenemos la información de la mitad. Y acuérdate que la información es un elemento fundamental en modelar. Porque acuérdate que mencionábamos que los problemas se tienen que cuantificar. Tienes que cuantificar las variables, tienes que tener información de cómo se comporta. Entonces, si no tienes información, por las puras estás con esos modelos que no te aportan nada. De esa información que tienes, ¿cuánta puede generar un valor numérico? Porque vas a modelar matemáticamente el comportamiento de una persona. ¿Y eso cómo lo modelas matemáticamente? A menos que hagas encuestas. Bueno, pero ahorita no vamos a hacer nada de eso. Que los clientes no me compran. ¿Y cómo sabes su nivel de satisfacción? ¿Vas a hacer encuestas en estas semanas que te queda? A lo mejor no. Entonces no te enfoques a lo mejor como una de las variables de los clientes que no te compran, sino la cantidad de clientes o la cantidad de productos que se venden. Tal vez es mucho más sencillo. O vas a tratar de modelar la situación de satisfacción del cliente. Buena, mala, regular, ¿cómo lo vas a interpretar? ¿Tienes datos de eso? Lo vas a tener que forzar. A lo mejor una parte o una forma de saber la satisfacción del cliente es cómo te ha ido aumentando o decreciendo las ventas, porque podrías asumir, aparentemente, entre comillas, que si aumentan las ventas es porque tiene más satisfacción, y si disminuye es porque tiene menos satisfacción. Asumo, ¿no? Entonces, podrías usar eso, porque es un dato numérico. Entonces, de todo lo que tengas tú para representar tu problema o tu solución, primero, ¿cuál tienes información? Y de ahí, ¿cuál puedes representar matemáticamente? Para poder modelar. Si no, en este curso, en este sistema, en esta forma de analizar la realidad, va a ser bastante complicado. Y la idea, pues, es que no te embriagues en todo este tema de modelamiento así, ¿no? No digo que no lo hagas, ¿no? Pero mira esta dificultad que hay en modelar un sistema así. Hay una población, por ejemplo, de cerdos, de chanchitos, está totalmente susceptible a los índices de muertes, pero a su vez eso también está los cerdos que nacen tranquilos, los que nacen de pie, el costo de los alimentos de criar a los cerdos, el costo de la producción, la mano de obra, las instalaciones físicas, el confort, la temperatura. No digo que no esté mal, eso lo puedes hacer, pero ahorita la idea no es esa. ¿Tienes índices a lo mejor de uno o de otro? A lo mejor sí, a lo mejor no los tienes. ¿Todos los puedes cuantificar? A lo mejor no, ¿no? Entonces, no te embargues en hacer modelos complejos. Hazlo sencillo. Ya hemos visto el tema de la olla arrocera, cómo parecía un montón y era tal vez algo más puntual. Yo en sus trabajos he visto pues dibujos así grandazos como también chiquitos. Los grandazos no digo que no se vayan a representar en algún momento. Sí, pero ahorita enfócate en algo puntual. Y para hacer un poco de ejercicio en este tema, para ver cómo les va, en el trabajo del día de hoy yo les voy a pedir dos cositas nada más. La semana pasada comenzaron a ver un poco el tema de los arquetipos, mejor dicho, el diagrama de Forrester básico. Yo les dije, no, de esa cosita básico saca nomás tus fórmulas. Ahora yo quiero que aprovechen este tiempo que tienen para ir avanzando. No me van a responder nada, para que vayan avanzando. Y por ahí lo pueden subir a la plataforma. Déjenme ver el tiempo puntual de este avance que les he dado. A ver, un momentito, vamos a corroborar.
Bien, tienen hasta el día de mañana, ¿no?, para subir el avance. Avance, no el trabajo final. Está bien, o sea que lo he dicho para hoy día. Avance, no final. Avance. Avance significa hasta donde se hayan quedado. Avance, por si acaso. Profe, ¿qué me va a faltar? Avance. ¿Por qué avance? Porque el final lo vas a presentar pues en el miércoles, cuando te toque presentar todo. Acá es el avance. Quiero ver si el grupo trabajó o no trabajó. Representación y análisis del procedimiento del área de la empresa elegida. Ya vas a aprovechar esta hora más o menos y 20 que te queda, para avanzar en algo en el trabajo. ¿Qué tienes que avanzar? La elaboración del diagrama de Forrester. Y, si te da el tiempo, algunas posibles fórmulas que uses. Profe, que solamente me alcanzó para dibujar la mitad del diagrama de Forrester. No importa, los integrantes y los subes. Profe, a mí sí me alcanzó más, me alcanzó para el diagrama de Forrester y las fórmulas. Súbelo, qué bien. A mí solamente me alcanzó para el diagrama de Forrester nada más. Súbelo. Quiero ver su avance, quiero ver que trabajen. Y aprovechen para preguntar, profe, a la sala tal, ¿está bien? ¿Me parece bien, profe? ¿Podría ser así, así? Aprovechen para preguntar, porque ya de acá hasta otra semana ya no nos vemos y se entrega el trabajo. Entonces, yo quiero que de situación problemática elaboren el diagrama de Forrester de la situación problemática y, de ser el caso, si pueden, si les alcanza, contemplar el uso de posibles fórmulas. Y lo suben hoy día, uno por grupo hasta que lo suban. Tienen hasta mañana a mediodía para subir. Así que traten de subir lo que ha avanzado, termina la clase o mañana temprano y lo suben. Avance, avance. En Word, en el papel, le toman foto y lo suben, avance. Ahora, quiero hacer un paréntesis ahí y mencionar que espero que todos los grupos estén trabajando, ¿no? Por ahí siempre digo que participan, creo, 10 de los 40 o 38 que son acá, participan 10, 8 personas, y en los grupos, por lo general, siempre son los mismos a veces que exponen, no en todos, ¿no? Entonces, a mí sí me gustaría que todos participen en el trabajo, pero ya somos muchos, creo, bueno, ahí están en el tercer ciclo, creo que todos ya son adultos, y es más, ya son universitarios de por sí, pues, ¿no? Es obvio, y hay que actuar como tales. ¿Qué significa? Que todos tenemos que colaborar en el trabajo grupal. Yo sé que puede haber un tema de tiempo, un tema de trabajo, un tema de familia, X cosas que puede haber, ¿no? Tampoco es para meterme en la vida de cada uno. Es más, en el foro de bienvenida, pues muchos han dicho que ya tienen pues tiempo, tienen familia, eso lo ven como una segunda profesión, esto lo ven en un estudio técnico y quieren ahora tener un estudio universitario, otros recién están empezando la vida universitaria, hay de todo. Pero están acá bajo una responsabilidad. Entonces, están en todo el derecho que si alguien no trabaja, no se le incluye en el grupo. Están en todo el derecho. Y cuando entreguen este avance o el avance final, pues solamente pongan en la carátula los que han participado, ¿no? Están en todo el derecho, ¿no? ¿Por qué? Porque tampoco es ético, y acuerda que uno de los valores que vimos pues dentro de los valores que vimos al comienzo en el sílabo, pues estaba eso, ¿no? La honestidad, el valor de la ética, es más, hemos visto moralidad de los sistemas, ¿no? Entonces es parte de, ¿no? Creo que a nadie le gustaría pues que de los 5 o 6 que son en el grupo trabajen 2 o 3 y los 2 o 3 no hagan nada, ¿no? No es ético, no está bien. Si esos 2 o 3 no hacen nada, pues no se le incluye. Ya verán qué hacen, ¿no? Y si en la exposición dicen, profe, pero yo sí estuve, ya muy bien, que terminen de exponer tus compañeros y te preguntaré. Y si me respondes, significa que sí has estado, pues, ¿no? Pero si estás por ahí por las nubes, es obvio que no has participado en el grupo, porque no sabes ni qué vas a responder. Entonces, es muy sencillo de darse cuenta, ¿ya? Entonces, les pido por favor que los que no han trabajado muy bien, o los que no vienen trabajando como se debe, sienten cabeza, y desde ahora en adelante inicien. Pues si no, pues ya imagino que habrá una reestructuración de grupos para el último trabajo, que no sería lo ideal, ¿no? Porque tendrían que hacer otra empresa de cero, y tendrían que empezar otra vez de cero para entregar su trabajo final. Espero que no lleguen a ese aspecto, pero si hay que llegar, ¿qué vamos a hacer? Pues así se tendrá que aprender. Entonces, yo les pido que, siempre es un recordar que hago a los alumnos cuando están por esta etapa, les pido que todos participen, y todos se pongan las pilas, que acepten el compromiso,
de estar en una universidad prestigiosa y el sacrificio que hacen ustedes mismos para seguir en estos estudios universitarios. Bien, entonces lo que pido es eso, avances, nada más.